Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a esta primera sesión y a la inauguración de nuestro programa Fulbright Mentors. Mi nombre es Carolina Siman, soy oficial de programas acá en la Comisión Fulbright y les doy la calurosa bienvenida. Para la sesión de hoy tenemos dos invitados muy especiales que son Fulbrighters y los voy a presentar un poquito más adelante. Nada más para iniciar la sesión quería hablar un poquito de la Comisión Fulbright para que la gente también conozca sobre quiénes somos y también les vamos a dar a conocer como primicia la fecha en la que se va a abrir la siguiente convocatoria para el programa de maestrías y doctorados. ¿Quiénes somos nosotros? La Comisión Fulbright fue establecida en 1946 por el senador J. William Fulbright con el objetivo de expandir el entendimiento intercultural y el entendimiento mutuo entre Estados Unidos y los países amigos. Este programa es auspiciado por el Bureau of Educational and Cultural Affairs del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fulbright opera en más de 160 países y otorga 8.000 nuevas becas cada año. En Ecuador les comento que la Comisión Fulbright fue establecida el 31 de octubre de 1956. Por lo tanto, este año cumplimos 69 años de existencia en el país y en el 2026 celebraremos nuestro aniversario. También actualmente contamos con más de 2.000 ciudadanos ecuatorianos como María del Carmen y Esteban que han sido beneficiados con esta beca y más de 1.000 ciudadanos estadounidenses que también han sido seleccionados como Fulbrighters. Como les decía, el siguiente año cumplimos nuestro aniversario número 70, así que les animo a que escaneen este código y nos sigan en redes sociales donde nosotros siempre compartimos información importante con respecto a los programas, a los eventos que realizamos, como por ejemplo el lanzamiento de este programa el día de hoy y también la información que pueden encontrar sobre las sesiones informativas que nosotros vamos dando con respecto a cada uno de los diferentes programas que ofertamos en la comisión. Entonces, si es que ustedes quieren convertirse en Fulbrighters y ser como Esteban o María del Carmen, les comento que más que una beca, ser Fulbrighter es un compromiso que genera un impacto y un efecto multiplicador en tu área profesional. Aquí nuestros Fulbrighters nos van a comentar más sobre su experiencia y van ustedes a interactuar también directamente con ellos a través del chat para realizar cualquier pregunta que tengan. Y también es importante mencionar que nuestros becarios son líderes que siempre buscan maneras innovadoras de generar un impacto positivo en su área profesional, en su área del conocimiento y sobre todo en Ecuador. Bueno, ahora que ya les di este pequeño resumen, les comento que el programa de maestrías y doctorados Fulbright Foreign Student Program se va a abrir en enero de 2026. Desde noviembre vamos a empezar a dar sesiones informativas para que ustedes conozcan un poco más sobre el proceso. Vamos a ir dando estos bytes de información para que se puedan preparar de antemano y que desde el 20 de enero estén listos y listas para aplicar a nuestro programa. Muy bien, entonces prosigo a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, déjenme mencionarles también, como les decía, que el día de hoy es el lanzamiento de nuestro programa Fulbright Mentors. Es muy importante porque para nosotros queremos afianzar la comunidad de alumni acá en Ecuador y que la gente interesada en aplicar y en conocer más de nuestros programas puedan tener esta interacción con nuestros mentores, que es así como los llamamos. Entonces, con respecto a esto, les comento que el programa conecta a personas interesadas en postular a las becas de la comisión con ex becarios que ya han sido seleccionados y que hayan vivido la experiencia de estudiar, investigar o enseñar en los Estados Unidos. Asimismo, como ustedes se encuentran aquí presentes el día de hoy, será a través de una serie de webinars planificados a lo largo del año que ustedes podrán participar en estos webinars que son planificados también de acuerdo a áreas temáticas y los Fulbright Mentors van a
ser invitados especiales también para que interactúen con ustedes. Entonces, en estas sesiones nos van a compartir sus aprendizajes y recomendaciones para guiar al público interesado. También lo que queremos generar en el público es que los interesados tengan mayor confianza y conocimiento de aplicar a nuestros programas de becas a través de los consejos que van a recibir de primera mano y de las experiencias también de primera mano de quienes ya vivieron esta experiencia. Entonces, con esta introducción, les comento que la temática para el día de hoy, de esta sesión de Fulbright Mentors, es Fulbrighters in Academia. Y contamos con la participación de dos destacados Fulbrighters a quienes voy a presentar en este momento. En primer lugar, tenemos a María del Carmen Cazorla. María del Carmen es ex becaria del programa Foreign Student Program de la cohorte 2003. Ella estudió en Penn State University, ya les voy a contar. Es profesora actualmente, profesora universitaria y científica atmosférica. Obtuvo su título de pregrado en Ingeniería Química en la Escuela Politécnica Nacional. Es ex becaria del programa, como les mencioné, de becas Fulbright de maestrías y estudió su maestría en Environmental Pollution Control en Penn State University. También realizó sus estudios de doctorado en la misma universidad en el Departamento de Meteorología y posteriormente fue seleccionada en el programa postdoctoral de la NASA en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Atmosféricas de la Universidad San Francisco y de las estaciones de medición atmosférica en Quito y en Galápagos, llamados EMA UIO y EMA San Cristóbal. Bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias, Carolina. Hola con todos. Hola, Esteban. Un gusto estar aquí. Para nosotros también es un gusto y es un honor estar contigo. Y pasamos a nuestro siguiente panelista Fulbrighter, que es Esteban Ortiz. Esteban es ex becario del programa Foreign Student Program de la cohorte 2023. Esteban es becario del programa Becas Fulbright Cenecit. Es ingeniero mecánico con una maestría en bioingeniería otorgado por Rice University. Su experiencia abarca la biomecánica y mecanobiología de tejidos duros y blandos, con un enfoque en el modelamiento cardiovascular, respiratorio, intestinal y muscoesquelético. Aplicado estos conocimientos en investigaciones orientadas a comprender la mecánica de los órganos, tejidos y células humanas, así como en el desarrollo de dispositivos médicos y en ingeniería de tejidos tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenido, Esteban. Es un gusto tenerte aquí en nuestro panel. Un placer con todos y predispuesto a responder todas las preguntas que nuestro distinguido público tenga el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, con la introducción que acabo de realizar de nuestros panelistas, les comento que la modalidad de esta sesión funcionará de la siguiente forma. Le realizaré algunas preguntas a nuestros ex becarios, quienes nos contarán sobre su experiencia y sus labores actuales en la academia. Al finalizar las intervenciones, el público presente podrá realizar preguntas a nuestros Fulbrighters a través del chat. Entonces, a continuación doy inicio a las preguntas que tenemos para nuestros Fulbrighters y damos inicio oficialmente a nuestra sesión del panel. Nada más déjenme, ok. Perfecto. Entonces, tal vez María del Carmen, si es que quieres ir en primer lugar, tenemos algunas preguntas divididas en diferentes temáticas. Y sobre Claro. tu experiencia Fulbright, quería preguntarte qué es lo que te motivó a postular a una beca Fulbright y cómo fue el proceso de aplicación y qué aprendiste del proceso. Bueno, en ese entonces yo estaba trabajando, estaba ejerciendo mi profesión. Yo soy originalmente ingeniera química y una compañera de trabajo que también era compañera de la universidad o fue compañera, empezó a buscar programas de maestría y decía, pero aquí no, nacionalmente. Y para entonces yo estaba estudiando inglés en la Comisión Fulbright, que de hecho quedaba cerca a mi trabajo. Entonces, cuando vi eso, aparte que ya luego de 2 años ya había trabajado para ese entonces, un poco más de un año en mi trabajo,
yo empecé como a extrañar un poco toda la parte académica, aprender cosas nuevas y eso ya me empecé a sentir un poquito aburrida en mi trabajo. Y cuando esta amiga dijo, ¿por qué no vemos una maestría? Yo ahí pensé, dije, bueno, yo he estudiado inglés tanto tiempo y ahora estoy estudiando inglés en la Comisión Fulbright. Y justo por ese tiempo eh, sacaron este llamado a los programas de las becas. Y entonces ahí es que yo pensé y dije, yo ya en mi trabajo un poquito ya me estoy aburriendo y dije, yo creo que si yo quiero hacer una maestría o continuar mis estudios de posgrado, va a querer ser afuera, en Estados Unidos, donde yo pueda practicar inglés también. Y eso fue lo que a mí me motivó realmente. Perfecto, muchísimas gracias, María del Carmen. Esteban, en tu caso, ¿qué te motivó a postular a la beca Fulbright y cómo fue el proceso para ti? Lo primero que me motivó es que, bueno, como mencionaste anteriormente, yo soy ingeniero mecánico. Sin embargo, a mí la máquina que más siempre me ha apasionado es el ser humano, entender cómo funciona y el impacto que tiene en el desarrollo del sistema de salud ecuatoriano. Sin embargo, esta área de combinar mecánica y sistemas biológicos acá en el Ecuador es muy emergente, a pesar de que en países como los Estados Unidos ya han tenido una trayectoria. Entonces, la primera fue poder perseguir mis sueños en un país que es extremadamente fortalecido en el área de bioingeniería o ingeniería biomédica. Lo siguiente es el prestigio que tiene la beca Fulbright en los Estados Unidos. Estudié en Rice University, como les mencioné. Rice es una de las mejores universidades acá en el país. Entonces, este balance de prestigio con perseguir mis sueños fue el primer paso. ¿Cómo fue el proceso ya de aplicar? Es una pregunta recurrente que me lo hacen a través de diferentes redes sociales, algunas personas que tratan de postular acá la beca. Lo primerito es, yo estaba muy asustado del inglés, el inglés no era mi fuerte, por así decirlo. Sin embargo, este impulso de perseguir mis sueños, de poder combinar mecánica a biología para fortalecer el sistema de salud ecuatoriano, me llevó de forma autodidacta a aprender este idioma, a pasar por las diferentes etapas de los exámenes. Ese fue el punto más difícil para mí, pasar por, digamos, un nivel apropiado del inglés. Lo segundo más difícil diría que fue generar estos ensayos que requieren la Fundación Fulbright, el Study Objective y el Personal Statement, porque en el uno tienes que resumir qué debes ser y en el segundo tienes que demostrarte quién soy y por qué soy valioso y por qué soy líder acá en el campo que yo quiero estudiar. Sintetizar todo eso también fue complicado, entonces resumiría que lo que me motivó es llegar a estudiar en un país como los Estados Unidos, tan desarrollado en este campo de la bioingeniería, y retornar al Ecuador y transmitirlo ahora como docente. Y el proceso creo que lo más difícil fue prepararme de manera autodidacta en inglés, pero si tú tienes ese sueño de perseguir algo en particular, encuentras la motivación. Eso, estimada Cara. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. María del Carmen, ¿qué es lo que tú recuerdas de tu llegada a Estados Unidos? Tal vez tienes alguna anécdota en especial que nos quieras compartir. Sí, sí, claro que sí. Yo fui a un programa y yo supongo que todavía hacen así ustedes diferentes opciones para los becarios cuando ya van y en ese entonces había un Gateway Orientation. Entonces yo a mí me mandaron al Gateway Orientation, a otros compañeros de la corte, ellos fueron a otras actividades. Recuerdo, había estudiantes que fueron a programas de inglés, etcétera. Entonces yo fui al Gateway Orientation a New York City, recuerdo claramente, fue un 10 de agosto, fue un 10 de agosto y un 10 de agosto del 2003. Y llegué yo y bueno, pues es que era la primera vez que yo estaba ahí, entonces todo era un barullo y claro, me desorientó un poco, pero recuerdo tanto, fuimos al Hotel Roosevelt en Manhattan y era una cosa impresionante porque éramos 400 Fulbrighters de todo el mundo. Y esa vivencia para mí fue maravillosa porque hasta ahora tengo, y en LinkedIn, hasta ahora veo algunas personas que yo conocía, algunos amigos que hice en ese entonces, había gente del Líbano y gente del Perú, gente de Irlanda, gente de aquí, de allá, y nos hicieron pair up en los
dormitorios, ¿no es cierto? Conocimos a todos estos increíbles Fulbrighters y nos dieron unas clases con algunos unos profesores de algunas cosas de la cultura americana. Recuerdo que nos explicaban el 3 feet personal distance, a todos nos explicaban eso y una anécdota que pasó ahí fue que hubo ese blackout, ese apagón masivo que hubo en la costa este. Fue una cosa espantosa. La gente era afuera en las calles y duró varias. A ver, yo me acuerdo que eso fue porque el Gateway Orientation era como toda una semana y el apagón ocurrió, creo que fue el miércoles tarde. Entonces la gente en Manhattan en todo ese sitio era ahí sentada en las calles esperando a ver qué pasa y el hotel fue un problema porque como no había luz, no había agua tampoco. Entonces la gente súper desesperada y nada, tuvimos que esperar, mucha gente perdió los trenes. Yo sí logré ir ya cuando me tocó al aeropuerto y tomé mi vuelo para llegar a la universidad. Pero, o sea, sí fue un impacto porque fue una conmoción total ese apagón tan grande, ¿no? Esa fue una anécdota que me pasó a mí recién llegando ahí, que nunca jamás ocurren esas cosas. Y fuera de eso, o sea, fue la riqueza tan grande de conocer a gente de tantos sitios y una experiencia muy linda que me gustó también, que nos llevaron a diferentes barrios. A mí me tocó a Brooklyn, a una escuelita pública y fuimos, un grupo, era una persona de Alemania, era yo del Ecuador y unas, no me acuerdo de dónde más. Y teníamos que ir a la escuelita y a los niños pequeños conversarles cosas de nuestro país. Y yo fui súper bien equipada con, con fotos y con cosas porque yo quería mostrar lo que era mi país. Entonces, esa es una experiencia muy, muy, muy vívida y una anécdota también que pasé yo cuando recién llegué. Ujú. Gracias, María del Carmen, por compartirnos esta anécdota. Sin duda, los Fulbrighters viajan como embajadores del Ecuador y uno de los propósitos del programa también es que se conecten con muchas personas de alrededor del mundo que van a conocer en sus programas de estudio. Y en tu caso, Esteban, ¿qué recuerdas de tu llegada y qué nos puedes contar? Bueno, lo podría resumir en dos cositas. Uno, cuando llegué por primera vez, yo estaba súper asustado precisamente porque como había preparado de forma autodidacta en el inglés, entonces había cositas que yo sí sabía y cositas básicas, digamos, de la cotidianidad que de repente se me iban olvidando. Entonces, cuando yo llegué, la aerolínea perdió mi maleta y no sabía cómo pedir la maleta en inglés, ¿verdad? Pues me tocó hacer combinar entre gestos, entre buscar cómo decir, cómo encontrar estas cositas. Y lo cuento porque cuando tú llegas al principio te sientes como que muy vulnerable. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, te vas fortaleciendo, sobre todo en el idioma y también en el aspecto cultural. Es por una parte. La otra que ya es más importante, la otra anécdota, algo similar como lo que había tratado María del Carmen, cuando tú llegas a los Estados Unidos, sobre todo porque hay ciertos, en ocasiones tú tienes estos pre-academic programs que te envían a los Estados Unidos un mes antes de que inicie tu maestría o tu posgrado en general, para diversas razones, fortalecer el inglés o intercambio cultural. Y el primer día, como lo había mencionado María del Carmen, te encuentras con múltiples culturas, es muy diversa la cantidad de personas que te vas a topar allá, personas del África, del Asia, de Europa. Entonces, lo que hicimos el primer día eh, fue un evento en la noche en la que cada quien se usó algún traje tradicional de su país. Yo lastimosamente no tenía algo que nos caracterizara. Eso es algo importante que si aquí están y nos ganan la beca, traten, como lo hizo María del Carmen, llevar o ciertas cosas que caractericen cada uno su país. Y cuando ya estábamos de la noche, lo que hicimos es mostrar primero una pequeña pasarela de los diferentes países, porque había trajes, por ejemplo, de países que yo lamentablemente no conocía, eh, y además un intercambio acerca del tipo de costumbres que ellos tenían. Y esa pequeña experiencia fue como haber viajado al país de cada persona, desde las personas de Líbano, las personas de Myanmar, las personas de Pakistán, y después de ello, algo que fue súper chévere también es que hicieron una pequeña sala de danza en la que tú vas mostrando alguna danza en particular de tu país. Tampoco soy muy bueno bailando, así que le fallé al Ecuador ahí, pero había países hermosos, por ejemplo, como África,
en la que los bailes en los que ellos tenían era súper movido. Yo no conocía eso, por ejemplo, las personas de la República del Congo eh, bailaban espectacular y les mostraban danzas típicas. Entonces, lo que quiero decir es, no es tan lejos que me llegue que esa experiencia de cuando llegué a Estados Unidos, de poder ver, aunque sea de personas de diferentes países, fue como haber viajado a esos países a través de las historias, las danzas y la tertulia que se produjo en esa primera noche. Eso, claro. Perfecto, Esteban, gracias. Para continuar con la siguiente pregunta, les comento que María del Carmen recibió justamente en septiembre de este año una medalla otorgada por Penn State University con respecto la medalla que se llama Charles L. Hosler Alumni Scholar Medal que le entregó el College of Earth and Mineral Sciences en Penn State University, justamente en reconocimiento de su carrera también y de ser una investigadora muy talentosa y como una líder también en el área de Air Quality and Atmospheric Science. Entonces, frente a todos, María del Carmen, te felicito por este logro también, por este reconocimiento que te ha dado la Universidad Penn State University, por todos tus logros y tu liderazgo. Y con esto quería ir a la siguiente pregunta. Justamente, ¿por qué tú decidiste o cómo llegaste o por qué escogiste la academia para en tu camino profesional al momento de regresar a Ecuador? Sí, gracias. Bueno, primero, gracias. Pues sí, realmente para mí también eso fue una sorpresa y una emoción muy grande después de 15 años de trabajo, después de haberme graduado del PhD, un departamento tan grande con 16, un colegio con 16 departamentos y múltiples graduados muy pues destacados y me otorgaron una medalla a mí, pues realmente fue para mí una sorpresa muy grande. Y sí, esta pregunta que me hace sí fue un poco un descubrimiento para mí. O sea, yo no, es que yo sabía desde un inicio lo que yo quería, a mí no me pasó eso. Hay muchas personas a las que sí les pasa y cada uno tiene su camino, ¿no? Pero cuando me gradué de la universidad, yo quería ejercer mi profesión de ingeniera. Sí ejercí, ya les conté un poquito, ya me empecé a aburrir. Entonces, creo que desde ahí empezó esa necesidad mía de que a mí me encanta estudiar. Realmente, después me di cuenta que lo que a mí me encanta en la vida es estudiar. Entonces, si yo me califico de algo, es de estudiante profesional. Yo soy estudiante profesional. A mí me encanta estudiar, me fascina. Me tomó unos años decirlo así, expresar con esa simple oración. Entonces, cuando yo fui a Penn State, yo realmente quería una maestría profesionalizante para que me ayude en mi ingeniería. Y fue la maestría en control de la contaminación ambiental, porque también cuando ejercí, yo trabajé en el área de los hidrocarburos y vi mucha destrucción, entonces yo quería complementar, pero siempre dentro de esa parte profesionalizante. Pero tuve la oportunidad en la maestría que yo hice, era una maestría en ciencias, porque en los Estados Unidos hay maestría de ingeniería y que es un poco más corta, más profesionalizante, y en ciencias que es más larga, de 2 años y con investigación. Entonces, cuando ya hice investigación, ahí en cambio me pasó otra cosa. No es que me encantó mi investigación, debo decir que a mí la investigación de la maestría no me gustó. Sí aprendí mucho, pero no me gustó ese tema. Pero en mi maestría que hice con Fulbright, yo tomé una clase que era un requerimiento de mi programa que tenía que tomar un requerimiento, un requisito para aire. Y yo tomé una clase de física y química atmosférica en el departamento de meteorología, porque mi departamento era bien multidisciplinario. Y tomé esa clase con el profesor que luego fue mi advisor del PhD. Y desde el primer instante que yo me senté a clase, o sea, me impactó. Y yo dije, yo quiero aprender este idioma y quiero hablar este idioma con este señor. Entonces, bueno, después de 2 años de hacer la maestría, porque sí me llevó esos 2 años con su investigación que no me fascinó, porque terminé haciendo química de estado sólido. La química sí gustaba, pero el estado sólido no me encantó, pero incluso me ofrecieron hacer el PhD ahí porque me fue bien, pero yo para entonces ya terminaba y me fui a la parte, digamos, al profesor, este profesor Brun, y le pedí. Entonces, ya en el programa de doctorado es donde yo realmente pues descubro esa vocación mía, científica y académica. Y siento que la academia es donde uno puede
desarrollar libremente esa creatividad y esa vocación científica. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad también de hacer el postdoctorado, y ya cuando ya estuve lista, tuve la enorme fortuna, ¿no? De poder volver a integrarme a la academia en la Universidad de San Francisco, que ha sido increíblemente un apoyo enorme y pues yo siento que sí me he realizado y cada día me realizo profesionalmente porque es un ambiente hermosísimo, un ambiente dinámico, un ambiente vivo, un ambiente joven y eso es muy gratificante y es un ambiente feliz. Entonces, esa es un poquito, es mi historia. Perfecto, muchas gracias por compartirnos tu historia. Esteban, en tu caso, ¿por qué volviste a la academia acá en Ecuador? Muchas gracias por la pregunta, Caro. Primero, comparto totalmente con lo que mencionaba María del Carmen. La verdad es que me encantó esa frase súper hermosa, un estudiante profesional. Creo que como docente lo que tratas de hacer eso también, o sea, estudias primero para ti, para forjarte más, y segundo también para forjar a las otras personas. Ahora, ¿por qué terminé yo en la academia? La primerita razón, cuando yo fui a los Estados Unidos, al igual que María del Carmen, quería hacer una maestría de índole profesional, sobre todo para ya desempeñarme en el campo de la ingeniería, como ingeniería mecánica, pero aplicada a sistemas biológicos. Eh, Esta partecita acá en el Ecuador, como ustedes podrán ver, hay ciertas cosas que son muy innovadoras y todavía no se abre el campo, mientras que en Estados Unidos ya tiene un gran tiempo desarrollándose. ¿Por qué no menciono? En Estados Unidos yo veía trabajos que eran de índole como Research and Development Engineer, ingeniero en investigación y desarrollo, o campos similares en los que más allá de tú darle mantenimiento preventivo o predictivo a una máquina, lo que tú ya hacías es meterte en un equipo súper disciplinario con personas de diverso perfil e ibas creando dispositivos médicos o protocolos en el área de bioingeniería. Y a mí eso me fascinó, me encanta investigar, por eso me relaciono tanto con la clase que mencionó María del Carmen, estudiar constantemente algo, tener nuevos retos. Entonces, cuando regresé acá al Ecuador y fui visualizando cuál era el campo laboral en esta área súper innovadora en la que estudié, fui encontrando que todavía tenemos muchos retos que podemos nosotros ir superando, pero todavía no tenemos como un campo laboral directo de salida. Y a mí me encanta la investigación y desarrollo, entonces pasó por un proceso de reflexión en el que dije, yo quiero hacer de mi vida investigación y desarrollo, me gusta, me encanta interactuar y enseñarles a los demás. Y ahí es cuando surgió la oportunidad, se abrió una convocatoria acá en la Escuela Politécnica Nacional y durante el proceso fui descubriendo este proceso de que me apasionaba enseñar y además investigar y desarrollar. Y desde mi perspectiva de investigación y desarrollo acá en el Ecuador, debe partir desde las instituciones de educación superior, desde las diversas instituciones de educación superior. Y actualmente, siguiendo esta pasión, este sueño, he logrado conectar con hospitales públicos, con hospitales de la casa privada, con otras universidades en las que estamos realizando tecnología médica que impacta al sector, a los diversos sectores acá en el Ecuador. Entonces, básicamente, ingresé a la academia siguiendo la pasión de la investigación y desarrollo y transmitir esta información hacia las nuevas generaciones. Una, para abrir el campo laboral, que es importantísimo. Ingeniería aplicada a la medicina es lo que sostiene a muchos de los países como Estados Unidos en el progreso y además poder contribuir con todo lo que adquirí en Estados Unidos hacia las nuevas generaciones. Eso lo diría en resumen, estimado. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Y bueno, como pueden escuchar de primera mano de nuestros Fulbrighters, los Fulbrighters son agentes de cambio que justamente vuelven a su país de origen para aportar a la sociedad y para generar este conocimiento. Y bueno, aquí nuestros dos panelistas presentes han elegido justamente, o el camino les llevó de regreso a la academia para que aporten lo aprendido en el programa en Estados Unidos a la academia. Ahora pasemos a hablar un poquito también sobre el impacto profesional y personal que ha tenido el programa Fulbright en sus vidas. Entonces, María del Carmen, ¿de qué manera ha influido la experiencia Fulbright en tu compromiso con el Ecuador y con la comunidad? Claro que sí. Bueno, pues realmente Fulbright para mí fue una puerta abierta, un antes y un después.
encontrar mi vocación. Siempre a mí me gusta estudiar, investigar, trabajar, pero tenía así como muy amplio eh, el horizonte. Y cuando yo ya me fui encaminando y fue gracias a Fulbright es que yo pues realmente encontré esa pasión, porque cuando ya encontré ciencias atmosféricas y específicamente la química de la física de la contaminación del aire, eh, tuve pues esta fortuna, como les conté, de ir como postdoctorante a la NASA, que fue una experiencia digamos, intelectualmente impresionante, increíble, contribuir con los desarrollos, la misión que estábamos haciendo ahí, que era desarrollar un instrumento que iba a bordo de un avión. Y cuando yo ya retorno y ya me veo aquí, entonces para mí fue, de hecho, debo decir que mucha gente me desanimaba y me decía, pero no vas a poder hacer nada, aquí no hay nada de lo que tú haces. Pero yo nunca digamos, nunca me sentí desanimada porque cuando yo llegué es verdad que nadie hacía lo que yo hacía, no había ni un solo laboratorio de lo que hacía, nada, pero para mí era un entusiasmo empezar a hacer algo. Y pues realmente yo ya para entonces ya tenía un camino andado y una trayectoria y muchísimas conexiones, porque como muchísimas conexiones en la networking, ¿no? En la NASA, en Penn State, con otros colegas, ya había presentado mi trabajo en algunos foros internacionales. Y cuando yo ya estoy aquí, yo dije, yo vine con un plan, ¿no? Ya a mi trabajo docente, yo vine con un plan para investigación. Yo dije, yo voy a hacer modelos porque hasta que yo pueda hacer alguna cosa de experimentación, yo voy a hacer modelos. Y empecé así, o sea, yo no me desesperé, no dije, nadie me puso en bandeja de plata el laboratorio o los instrumentos o nada. Y en un momento dado, la vena de uno, la vocación de uno es tan fuerte que no puedes tú rechazarle. Entonces, yo sentí eso y dije, no, un momento, yo soy experimental, yo tengo que hacer algo experimental. Entonces me puse a buscar oportunidades de financiamiento y puse a andar absolutamente todos mis resortes, mis conexiones, las personas a las que conocía, les escribí absolutamente a todos. Y afortunadamente yo sí construí una imagen buena de mi persona como profesional, como estudiante, etcétera. Creo que en eso el Fulbrighter es pues exitoso yo les pedí directamente a la gente que yo conocía, yo les decía, voy a empezar un laboratorio de ciencias atmosféricas, acepto donaciones. Les dije directamente. Y me donaron equipos e instrumentos, me donaron cosas y yo venía llena de ideas, ¿no? Llena de ideas para hacer un montón de cosas. Entonces yo envié esta propuesta a la UNESCO, al TWAS, que es The World Academy of Science de UNESCO, y yo mandé y me gané una fondo internacional. Y ya para ese entonces venía una instrumentación. Entonces, ya con eso que yo tenía, yo fui en ese entonces a Santiago Bengotena, que era el canciller de la universidad. Yo no tenía, mira, yo no tenía ningún tipo de influencia ni nada, pero tenía pues estas ideas y estos ya recursos, ¿no? Ganados de una u otra manera. Entonces, yo le propuse directamente y le dije, establezcamos esta estación de mediciones atmosféricas, la primera en el país. Con estas ideas, con estos recursos, me vienen estas donaciones y ustedes proporcionenme un espacio y alguna instrumentación. Y así como complementando empezamos. Y mi laboratorio inicial era un cuartito, yo le digo cuarto sin agua, porque no tenía agua. Afortunadamente yo soy de aire, signo de aire, hasta Géminis soy. Así que yo agua no necesitaba. Un cuarto sin agua ni ventana teníamos. Me entraba un montón de polvo. Ustedes no saben la cantidad de polvo que me entraba. Pero bueno, ahí empezamos pero yo ya tenía unas conexiones muy sólidas. Entonces yo sí siento que eso sí poquito a poco, muy poquito a poco, despacio, pero sí ha causado un impacto. Porque además en el Ecuador tenemos una fortuna muy grande de estar ubicados estratégicamente y con una persona con alto entrenamiento como yo, conocida por estas personas que tienen intereses de ciertos monitoreos y ya me conocían que yo sí trabajaba bien. Entonces, poco a poco yo fui estableciendo estas redes.
Entonces ahora sí ya nos integramos completamente a dos redes de la NASA, una que se llama SHADOS, Southern Hemisphere Additional Ozone, que lanzamos estos globos a gran altitud de Galápagos y de Quito, y tenemos un instrumento robótico, Aeronet Robotic Aerosol, es para los aerosoles, Aerosols Network, que es para soporte de las medidas satelitales, para medidas de clima, de calidad del aire. Y, y poco a poco también, por ejemplo, gané unos fondos del Protocolo de Montreal. Entonces yo sí siento que sí me costó duro, durísimo, pero sí siento que ese altísimo entrenamiento que yo tuve la gran fortuna de recibir gracias a esa puerta abierta que fue Fulbright, sí me ha permitido eh, causar un impacto y llenar unos ciertos vacíos de monitoreo que teníamos en el país. Entonces, y estamos ahí, ahora sí ya somos visibles, pero estamos trabajando, nos cuesta durísimo, pero sí tengo esa pues satisfacción de que poquito a poco hemos hecho cosas que de otra manera no se hubiesen hecho. Y una última cosa rapidísimo, y de qué manera también impactó en mi vida personal, porque yo en mi programa Fulbright y luego ya de doctorado, yo le encontré a mi esposo. Yo me casé con un americano, de hecho, y vinimos los dos, y él es profesor de matemáticas, ahora es el Head of the Department de Matemáticas fue nombrado hace poco, y entonces sí impactó mi vida de una manera gigantesca, como pueden ustedes ver. Ya vivimos aquí desde que volvimos. Mi hija nació allá, pero vivimos aquí desde que regresamos, ¿no? En el 2012. Ajá. Gracias, María del Carmen. Increíble toda la experiencia que nos has contado y justamente ser Fulbrighter te abre las puertas en Estados Unidos también y acá en Ecuador y como dijiste, la red de contactos que tú generas es muy increíble y también el hecho de que hayas podido llegar a la NASA justamente por tus contactos es muy importante también y justamente los perfiles de los Fulbrighters son personas que destacan a nivel internacional allá en las universidades y tienen una excelente reputación. Entonces, justamente esto es parte de la identidad de ser Fulbrighters. Y en tu caso, Esteban, por favor, cuéntanos cómo fue contigo. Claro, voy a hacerlo súper resumidito para también tener el espacio de las preguntas de nuestro querido público. ¿Cómo influyó con el compromiso con el Ecuador? Bueno, primero, lo que me llevó a dar la beca Fulbright, como les digo, es de este equipo, esta visión del trabajo multidisciplinario. A veces en el Ecuador yo sentía que cada persona es de un área específica, entonces tú te restringes a esta área, pero no abres el horizonte para el progreso científico. Allá me llevó muchísimo primero esto de trabajar entre diferentes departamentos en un proyecto de carácter muy multidisciplinario. ¿Cómo impactó esto cuando ya regresé al Ecuador acá en la comunidad? Al principio fue súper duro porque cambiar cierta idiosincrasia es compleja. Cuando llegué y me decían, eres ingeniero mecánico, pero estudiaste biología, microbiología, tejidos, aunque no les cuadraban mucho en los laboratorios, entonces, que siendo ingeniero mecánico, tú eres grasa, máquinas, engranajes, no sé qué tanto tienes que ver con esta parte de la biología. Sin embargo, con mucha resiliencia y de la misma manera que lo realizó María del Carmen, uno siendo Fulbrighter tiene que ser con mucha iniciativa. Eso creo que es una parte que nos caracteriza. Entonces yo también empecé a compartir, dando charlas, contactando hospitales, el potencial de la colaboración de ingeniería dentro del área de la medicina. Y eso me abrió un mundo de oportunidades. Actualmente tenemos cerca de 2 o 3 proyectos con instituciones de casa de salud que tienen un impacto real en los pacientes, sobre todo con casas de salud de índole pública. Entonces, algo que me llevo es de lo que me dijo incluso un Fulbright a los Estados Unidos cuando yo volvía y me contaba que sentía al principio esta deficiencia de la multidisciplinariedad que debe marcarse acá para obtener progreso. Me decía, tal vez no hay tanto campo, pero tú puedes ser el primero. Y eso a mí se me quedó muchísimo y dije, sí, yo tengo que ser entonces el primero en mostrar este potencial de la ingeniería, en este caso de ingeniería mecánica, aplicada a sistemas biológicos. Y como les digo, actualmente trabajamos con hospitales, teniendo impacto real en los pacientes y teniendo un impacto real en mejorar el sistema de salud ecuatoriano.
Tiene múltiples retos y muchos de esos retos se solventan en la interfaz ingeniería-medicina. Eso, estimada Carmen. Gracias, Esteban. Justo como tú lo mencionas, nuestros Fulbrighters son líderes y son innovadores también, que justamente acá en Ecuador, sí, aplaudamos a Esteban, que justamente acá en Ecuador vienen a implementar el cambio y el liderazgo con todo lo que pudieron aprender en su experiencia en Estados Unidos. Ahora, María del Carmen, nos saltamos a la sección de consejos de inspiración para el público presente que seguramente está interesado en postular a nuestro programa de maestrías y doctorados. ¿Qué le dirías a estas personas del público que están pensando en postular, pero tienen tal vez dudas o miedos? ¿Qué les puedes aconsejar? Yo les aconsejo que si es que tienen interés en remitir sus materiales para participar en estos concursos del programa Fulbright, diferentes que hay, ¿no? Diferentes opciones, que lo hagan. O sea, sí, a veces a uno tiene un poquito de temor, pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que esta vez no me lo gane, pero la siguiente lo podría ganar. Entonces yo definitivamente les motivo y les incentivo a que si tienen ese interés, am, con mucha responsabilidad, preparen sus materiales, se preparen bien y envíen sus materiales y participen en el concurso, que además es una experiencia súper buena, porque como ya indicó Esteban, tiene, bueno, ahora creo que es un poquito diferente, pero tiene una serie de pasos y es muy importante, pues, uno también entrenarse en esos pasos. En mi tiempo había el GRE, no sé si todavía hay el GRE, unos ensayos, tiene una serie y ese ejercicio de uno introspectivamente definir qué quiere, ¿no? Es bien importante porque si tú vas a aplicar a una maestría, tienes que saber qué es lo que quieres y ese ejercicio es sumamente importante. Entonces, creo que el miedo es algo normal, natural, es humano, pero no debería ser una barrera para que nosotros cumplamos ese anhelo que tenemos, ¿no? Entonces, adelante. Excelentes consejos, María del Carmen. Muchísimas gracias. ¿Y tú, Esteban, qué le puedes recomendar a nuestro público presente? Yo lo que recomiendo primerito es háganse la pregunta de quiénes son ustedes más allá de la parte académica. A veces nos concentramos únicamente en las notas y en ese tipo de asuntos, pero pregúntense en esencia quiénes son ustedes y qué es lo que les hace felices verdaderamente. Eso lo hice yo en su momento, tratar de responder quién soy. Soy una persona que me gusta liderar, soy una persona que me apasiona estudiar en el área de la investigación. Y después, ¿qué me hace feliz? Me hace feliz muchísimo la bioingeniería. Y de esa manera ustedes van a poder estructurar sus primeros borradores de los ensayos, porque si no, los ensayos suelen ser un poco, digamos, monótonos. Uno puede evidenciar en cierto punto este aspecto de que no estás poniendo tu verdadera pasión. Entonces, mi mejor consejo es, pregúntate qué es lo que más te hace feliz en esta vida y no importa si tú percibes que esto tiene una serie de retos, porque como lo mencionó María del Carmen o lo mencioné yo, SIAM no está todavía aquí implementado en el Ecuador, pero tiene muchísimo beneficio de impacto social. Entonces plantea que tú debes ser ese pionero o pionera en ese campo para beneficiar en el eje de la innovación a este país. Entonces yo resumiría en eso. Plantéate qué es lo que verdaderamente te hace feliz y cómo vas a llegar a través de ello siguiendo la pasión de tus sueños. Eso, para. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por tus consejos. Y antes de pasar a la última pregunta, también quería decirle al público que no le veo muy activo, que también si tiene sus preguntas, que ya va a ser la última parte de la sesión, por favor realícenlas en el chat para que ustedes puedan conocer de primera mano sobre las respuestas que les van a realizar a las preguntas a nuestros ponentes aquí. Bueno, en pantalla también pueden ver este código QR que les acabo de poner. Es un formulario donde ustedes pueden colocar la información para que en un futuro próximo se les pueda contactar con respecto a las convocatorias que se van abriendo de nuestros diferentes programas. Y para dar cierre a esta parte del panel, María del Carmen,
El cierre motivacional. Tal vez en una frase, tal vez nos puedes decir qué significa para ti ser Fulbrighter. ¿Qué es para ti la identidad de Fulbright? Para mí, ser Fulbrighter es ser el embajador del Ecuador hacia afuera, mostrar lo que somos los ecuatorianos, lo que somos los ecuatorianos, el talento que tenemos. Y también para mí ser Fulbrighter es tener el deseo honesto de causar un cambio. Y si uno tiene el deseo honesto, lo va a conseguir. Increíble, perfecto, muchísimas gracias. Y tú, Esteban, ¿qué mensaje final quisieras dejar a quienes aspiran a una beca Fulbright? Yo creo que el mensaje final para quienes aspiren a una beca Fulbright es consideren que ser un Fulbrighter es ser un creador de oportunidades. Si bien la beca Fulbright da a un número específico de personas, a ese número específico de personas, la idea fundamental es que tengan un impacto dentro de, en este caso, del Ecuador. Entonces, sean creadores de oportunidades, tengan esa mentalidad de que a través de cada uno de nosotros, de las diferentes líneas de investigación, eh, creen oportunidades en beneficio y sobre todo con impacto social. Ese sería mi mensaje. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. A ver, estoy revisando el chat, veo que nadie nos ha realizado preguntas todavía. Y bueno, tal vez aún tenemos un poquito más de tiempo hasta que la gente se anime a preguntarnos o si no, tal vez pueden levantar la mano si es que está habilitada esa opción. Si no, escriban sus preguntas en el chat. Les recomiendo que aprovechen aquí esta oportunidad que tenemos con Esteban y con María del Carmen. Y tal vez vamos a preguntarles también la última pregunta. ¿Qué podría ser con respecto a los consejos de inspiración también? Ya hablamos un poquito de los exámenes como el GRE, pero ¿qué otro consejo práctico podrían darles a nuestros aspirantes para tener una aplicación sólida y que su aplicación destaque también y que pues sean seleccionados finalmente? Yo podría empezar por ahí. Claro. Creo que la primerita que para tratar de destacar, el primer borrador del personal statement o del study objective puede ser un poco complicado de realizar. Yo les estimo a que lo empiecen a hacer, incluso se va a abrir el 20 de enero, intenten de hacerlo antes de diciembre porque al principio uno tiene unas ideas enormes, las bombardea y arma un personal statement gigantesco de unas 5 o 6 páginas. Lo que les recomiendo es que empiecen con este brainstorming, con esta lluvia de ideas, y después, ya cuando se vaya abriendo la beca, empiecen a ir organizando estas ideas en situaciones muy específicas que reflejen el compromiso que ustedes tienen con aportar al Ecuador, esta conexión con los Estados Unidos y cualidades que son únicas de ustedes y los caracterizan y los diferencian del resto. Buenas notas las tienen múltiples personas. Liderazgo, empatía, resiliencia, son factores que a veces solo se aprenden cuando uno se mete dentro de un proyecto y eso tendrán que plasmarlo en los ensayos. Eso de mi parte. Ujú. Gracias, Esteban. María del Carmen, tal vez me podrías ayudar a responder esta pregunta que nos realiza Michelle. ¿Cómo perder el miedo a realizar las aplicaciones y cómo, cuál sería el primer paso y cómo no desmotivarse si es que la respuesta es negativa? Mm, Mira, siempre eso depende de cada uno, ¿no? Hay personas que son así mucho más, pues, mucho más mm, desentendidas de esos miedos y otras personas que sí tienen un cierto temor. Y eso ahora yo lo entiendo mucho mejor porque también como soy profesora, yo noto en los estudiantes eso. Eso, querida Michelle, es normal, es natural. Todo el tiempo vamos a tener miedo de alguna cosa. Eso está en el humano. Unos más, otros menos. Hay cosas que te van a causar un poquito más de ansiedad. Pero, pero lo que yo quiero decirte es que eso no sea una barrera, que no se convierta para ti en una barrera para que tú continúes ese camino que tú quieres y tienes que seguir. ¿Cuál es la mejor recomendación? Yo quiero recoger las palabras de Esteban. Tú
tus materiales, tu propuesta, tu ensayo, tienen que ser súper sinceros, porque la primera persona que tiene que estar convencida de lo que dice ahí eres tú. Entonces, como bien decía Esteban, o sea, sí es muy notorio, es muy notorio cuando una persona viene con un discurso preelaborado, con unas ideas cliché. A mí, no sé, yo también experimento eso ahora desde otro podio, digamos así, porque también para becarios que nosotros tenemos en la universidad, eso se nota mucho. Cuando viene una persona sincera, convencida, con la convicción de lo que está diciendo, en cambio, es otro tipo de calidad de todos los materiales. Entonces, en cualquier campo que tú estés queriendo, pues, hacer tu maestría, tu doctorado y con una beca, tu primera. Y para eso sí hay un pequeño trabajo de preparación, por cierto. Eso también te ayuda a vencer los miedos. Mira, cuando uno, desde cosas chiquitas, desde que uno sale a dar clase, o uno da una presentación o me voy a una presentación internacional ante un montón de gente que sabe muchísimo, hasta más que yo. ¿Cuál es la manera de vencer el miedo? Es prepararte, prepararte, prepararte y prepararte. Y cuando tú te preparas, tú estás lista. Entonces, prepárate, convéncete a ti misma y continúa. Y si es que te dicen no, es ahora. No es que no lo vas a lograr. Ahora es no, pero mañana va a ser sí. Eso no tiene por qué no ser sí. Así que esa es mi respuesta. Perfecto, muchísimas gracias María del Carmen. Para las personas que nos están preguntando si es que hay límite de edad, no, no existe ningún límite de edad. En el segundo link que les he compartido pueden ver con más detalle los requisitos y todos los pasos también para que justamente vayan recopilando los documentos y vayan viendo los requisitos que necesitan al momento de aplicar cuando la convocatoria se abre en enero y pues como dijo Esteban y también María del Carmen, se preparen también con tiempo y conozcan con tiempo todos los detalles de los documentos y los requisitos para nuestro programa. Esteban, Juan nos hace esta pregunta. ¿Cuál era la rutina de estudio en Estados Unidos y tal vez qué se puede aprender de la cultura americana en la vida cotidiana? Muchas gracias por la pregunta, Juan. ¿Cuál es mi rutina en los Estados Unidos? Es muy demandante, no en términos de, bueno, a veces de carga, pero mucho de la conceptualización. Algo que yo me llevo allá de los Estados Unidos es que a veces sí te mandaban a leer 150 páginas en un periodo súper corto, 2 o 3 días, pero ellos no esperaban que tú te memorizaras todo eso, sino que extrayeras todos los conceptos primordiales para después darle una aplicación práctica o trasladar esos conceptos para aprender conceptos más complejos. Entonces, la rutina es tener una estrategia de estudio planificada y después sí ya organizarte apropiadamente para cumplir cada una de las tareas asignadas. Sin embargo, es un poco distinta la dinámica en función de que tienes múltiples teaching assistant, tienes múltiples office hours para interactuar con el docente, y además, esta brecha profesor-estudiante es muy sutil. Realmente sientes que estás interactuando con una persona que, más allá de tu profesor, es alguien que verdaderamente está interesado en potenciar esta investigación que tú estás realizando. De ahí la segunda parte de la pregunta, de la parte cultural de los Estados Unidos, pues chévere, la verdad era la primera vez que yo viajaba hacia los Estados Unidos, pues súper interesante ver cómo compartimos algunas situaciones, éramos diversos en otras, pero al final teníamos sinergia, por ejemplo, yo les enseñaba la parte de tradiciones allá en Ecuador, en el 4 de julio nosotros festejamos la parte de independencia con los Estados Unidos, entonces fue un intercambio cultural, no solo a nivel de, digamos, en esta parte lúdica, sino también a nivel de, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, todo es extremadamente puntual. Eso también cuando regresé al Ecuador fue un poco complejo en principio, eso se podría resumir un poco para no extenderme. Creo que la parte más distinta es una exigencia académica que profundiza muchísimo en que tú adquieres el conocimiento y después lo otorgues de forma práctica. Ujú. Y en este sentido, María del Carmen, Jaime también nos pregunta como lo relacionado con la exigencia académica.
Si es que tal vez tú sentiste que había una brecha de conocimientos del pregrado que de tus estudios acá en Ecuador versus lo que enseñaban en la maestría en Estados Unidos. Ya, mira, no, realmente. Mi maestría fue una maestría de ingeniería. ¿Sí? Entonces, y yo venía de un pregrado de ingeniería. A mí, te digo así, francamente, a mí no me costó, o sea, no, yo no sentí que tenía una brecha, como que me faltó conocimiento. Sí hubo cosas muy nuevas y claro, como dice Esteban, es súper intenso, las clases de posgrado son súper intensas, pero concretamente en la maestría yo no sentí brecha, yo me sentí súper bien preparada. Lo que sí te voy a decir es que de la maestría que es durita, es bien, bien fuerte, esa es la verdad. Después tú te vas al doctorado, eso sí, ahí sí, eso tú te sientas y es chino. Uy, chino. Tienes que estudiar desde el primer segundo y te dan cosas que nunca has oído en tu vida. O sea, el doctorado sí fue algo que mejor, de eso tenemos que hacer Otras. otra sesión. Pero en la maestría no. A mí mi ingeniería aquí en el Ecuador me preparó muy bien para mi maestría. Sí tuve que trabajar fuertísimo, pero no me sentí impreparada. Ujú. Perfecto. Tal vez Esteban, ¿quieres despedirte este momento? Bueno, Esteban tiene que retirarse, entonces entiendo que también quería despedirse y agradecerles a todos por estar aquí presentes. Sí, muchísimas gracias. Tengo que retornar a la pasión de ser docente. Los invito nuevamente a mantenerse súper resilientes, motivados. Si la primera vez les dicen no, eso es un no de ahora. Continúen persiguiendo sus sueños. Sientan que en el exterior, como en los de Estados Unidos particularmente, ustedes pueden hacer cosas súper innovadoras que las necesitamos acá en el Ecuador para potenciarnos desde diversos factores. Ha sido un verdadero placer conectar con cada uno de los participantes y a través de mis diferentes redes sociales pueden contactarme si es que tienen una pregunta extra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por haber compartido este espacio con nosotros. Nos veremos próximamente en otra serie. Gracias, Esteban. Bueno, damos paso a las últimas preguntitas, ya en honor al tiempo que estamos por cerrar. Para las personas que están preguntando sobre los requisitos y los exámenes del TOEFL, pueden revisarlo en la página web. Si ya cuentan al momento de que se abra la aplicación con el examen TOEFL o el IELTS, los resultados oficiales, pueden aplicar con los mismos. Sí, déjenme ver. Ok, vamos con esta pregunta que dice, tenemos aquí un estudiante de pregrado de octavo semestre de la carrera de química y quiere saber cómo puede formar su currículo y su perfil para ser seleccionada considerando que no tiene un promedio excelente como tal. ¿Cuáles serían sus consejos? Solo por mi lado, antes de dar paso a María del Carmen, te comento que en el perfil evaluamos nosotros muchísimas aristas, no solo lo académico, sino también el tema de liderazgo, el nivel de inglés. El perfil de tú como estudiante, tal vez si es que has hecho investigaciones también, si es que has liderado clubes en la universidad, entre otras actividades, por ejemplo, particulares, ¿sí? Entonces se evalúa todo como de manera global el perfil. Y en todo caso, para si es que tenemos aquí estudiantes, María del Carmen, ¿cómo podría, o sea, qué podría recomendarles a ellos para que vayan mejorando su perfil a lo largo de sus estudios para poder ser destacados al momento de aplicar al programa? Ujú. Claro que sí, para los estudiantes universitarios. Bueno, sí es verdad que las notas buenas es un elemento importante, ¿no? Porque ese es un elemento que está ahí. Sin embargo, como bien dijo Carolina, estos programas son holísticos, entonces ven una serie de dimensiones, porque no precisamente un estudiante que es straight A va a tener las condiciones de otro tipo de condiciones de personalidad, de liderazgo, etcétera, que se requieren para ser el seleccionado correcto. Entonces, para los estudiantes universitarios, yo sí les sugeriría que se involucren en actividades, por ejemplo, en actividades de investigación. También con sus profesores en sus universidades, construyan una buena imagen de sí mismos, Ujú. involúcrense si hay algún paper, si hay algún trabajo, hay alguna cosa, pero que les interese a ustedes, que sea sincero y que estén convencidos. ¿Por qué digo esto? Porque va a llegar un momento cuando tú ya te gradúes o estés cerca de graduarte, que vas a necesitar una carta de recomendación.
Y eso es súper importante y aprendan sobre las cartas de recomendación ahora para la aplicación de Fulbright y después para muchas otras cosas y oportunidades. ¿A quién le vas a pedir la carta de recomendación? Es a un profesor, mejor si es conocido, mejor si tiene trayectoria, y si tú estuviste en su clase y te involucraste en uno de sus proyectos, pues qué mejor, ya te conoce. Porque debo decirte que las cartas de recomendación uno da a aquellos estudiantes, no necesariamente que tuvieron todas las notas. Yo por ejemplo he dado cartas, yo he tenido estudiantes que tal vez no necesariamente se sacaron pero se involucraron en un proyecto y despegaron porque encontraron esa pasión. Entonces, hazte conocer de aquel profesor interesante y involúcrate en actividades para que te conozca y cuando lo requieras te pueda dar una buena carta de recomendación. Esa es una cosa súper importante que yo les quería mencionar. Ujú. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, María del Carmen, por tus recomendaciones. Justamente como el programa requiere que ustedes entreguen 3 cartas de recomendación, pueden verlo justamente en el link que les compartí. Es importante durante su etapa académica formar estos vínculos con los docentes y también, como decía María del Carmen, si su interés es, por ejemplo, la investigación, un programa de investigación o profundizar la investigación en Estados Unidos, qué mejor manera que hacerlo desde ya en el pregrado para que justamente al momento de aplicar a nuestros programas, pues su perfil destaque también de esta manera, porque el perfil, el programa es competitivo. Entonces, sí, básicamente eso. Muchísimas gracias, María del Carmen, por tu pregunta. Bueno, para las personas que tengan más dudas con respecto a lo específico, los detalles de nuestro programa, los requisitos, les invito a que se mantengan conectados con nosotros porque desde noviembre vamos a empezar a brindar las sesiones informativas, vamos a dar estas cápsulas de información en redes sociales con respecto a la aplicación y a la convocatoria del programa de becas de maestrías y doctorados que se va a abrir en enero de 2026. Entonces, les agradezco muchísimo, sobre todo a María del Carmen, nuestra Fulbrighter, que se quedó con nosotros hasta el final, y también pues a Esteban, que ya tuvo que irse. Creo que ha sido un espacio muy valioso para que los interesados puedan conocer sobre nuestro programa y sobre ustedes también. Y les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos.